Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es jueves y la noticia en este momento es que Pedro Sánchez se va a reunir con Isabel Díaz Ayuso para examinar la situación de la pandemia en Madrid. ¿Por qué? Porque lo pidió Isabel Díaz Ayuso ahora como, no sé si una semana o 10 días. Pero atención, porque en este momento los que están intercambiando pareceres son, al parecer, los respectivos jefes de gabinete. O sea, por parte de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y por parte de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Y ya sabe usted que reunión de pastores, enseguida se lo contamos. Sisley patrocina este espacio. Sisley ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya veremos lo que va a decir el asunto. La cuestión es la siguiente. En Madrid, vamos a ver si consigo explicarlo de tal forma que ellos lo entiendan, porque parece que el problema fundamental está en ellos, quiero decir, en el gobierno madrileño. En este momento hay confinamientos parciales en Palma de Mallorca, por ejemplo, en La Rioja, en Valencia, bueno, y en Madrid también los va a haber, según parece y se anunció, pero no se dijo cuáles ni cuándo. Y a partir de ahí se ha montado un follón extraordinario. Claro, la izquierda ha aprovechado para sacar petróleo. Ejemplo, El País hoy. Escándalo en Madrid por el confinamiento. Al mismo tiempo, Palma de Mallorca. ¡Qué bien! Hay confinamiento. ¿Cómo se hace? En fin, luego se quejan. Pero bueno, ¿quién sabe cómo está la cosa en Madrid? Mejor que Burgueño nadie. Doctor Burgueño, muy buenas noches. Muy buenas noches. No es fácil saber cómo está Madrid. Bueno. Vamos a ver. Creo que sanitariamente es más fácil que políticamente. Ah, sí, desde luego. Desde luego. Desde luego. O sea, podemos decir que Madrid tiene un infectado cada 150 personas, pero tiene un hospitalizado cada 2.000 personas. Por lo tanto... ¿Cada 2.000 infectados o cada 2.000 habitantes? Cada 2.000 habitantes tiene un hospitalizado. Cada 2.000 habitantes hay un enfermo por COVID hospitalizado. Y cada 150 hay un infectado, o sea, un positivo. Por lo tanto, estamos en un universo muy elevado de casos positivos que podemos decir que en Madrid hay entre 50 y 60.000 personas positivas, muchos de ellos desconocidos. Ese es el problema. Y el problema está en que embridar esto, pues solo se puede hacer haciendo muchos más test que el universo de positivos que hay. En estos momentos han buscado un esquema en todo el mundo que dice que cuando haces un test a una población desconocida, pero que te está dando más de 5 casos por 1.000, entonces lo tienes muy complicado. Hay que, para establecer el dominio de la población infectada, tienes que hacer 1.000 test y que te salga menos de 1 infectado. Vale. Por lo tanto, entre 5 y 1, pero claro, todos buscan el 1. Por lo tanto, yo recomiendo en estos momentos que, como el test de saliva, por cierto, el test de saliva lo ha encargado la Consejería de Madrid, el consejero de Sanidad de Madrid, ha encargado 2 millones de test de saliva. Como se puede gestionar y se lo puede hacer la misma persona, pero se puede entrenar en televisiones, se puede entrenar en el periódico, ni en internet. Hacer 5 millones de test en una semana de saliva, que vale 5 euros, es la única forma de encontrar a esos 60.000 infectados. Es la única forma.
por lo menos, como hay un porcentaje de negativos que no llega falsos, tendríamos los positivos y algún negativo falso podríamos tener. Es decir, podríamos encontrar 45.000. ¿Es tan difícil? Yo creo que no. Bueno, de momento, enseguida hablaremos de la pandemia en general, porque el problema evidentemente no es solo Madrid, pero claro, por motivos políticos se pone el foco en Madrid. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa en Madrid, vamos a develar alguna estupidez de las de los políticos españoles, que son para darles de comer aparte, y luego hablamos un poquito más de la pandemia. Situación en Madrid, hoy ha pasado esto. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado este jueves que el Gobierno regional está trabajando en una propuesta en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas con una mayor transmisión del virus. Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor detalle. En la misma línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido este jueves que la situación en la región está empeorando y pide más esfuerzos. Tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien, que la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Mientras se está estudiando reabrir el Hospital Provisional de IFEMA en el marco de las próximas medidas que se tomará de cara a afrontar la segunda ola del coronavirus y que serán explicadas mañana y podrán llegar a afectar a la movilidad de los municipios de la comunidad y zonas más afectadas de la capital. Como las zonas más afectadas de la capital son aquellas en las que hay más gente viviendo junta en menos espacio y con mayor uso de transporte público, mire usted por dónde coincide con los barrios, digamos, menos ricos de la capital, cosa que ocurre en absolutamente todos los barrios del mundo, como explicábamos ayer aquí. ¿Qué ha hecho la izquierda madrileña? Decir, Ayuso racista, quiere confinar a los pobres. Y no se puede ser más imbécil, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Porque claro, en Palma de Mallorca, por otra parte, pasa exactamente lo mismo y no han acusado a nadie en Palma de ser racista por ese motivo. En fin, al final los políticos terminan siendo lo peor de lo peor, ¿eh? Pero estamos de acuerdo. O sea, es que el tema político está generando un marco dentro de la epidemia y en España especialmente muy espinoso. Yo lo titulé en su día, lo titulé de la Guerra de Madrid. O sea, sí. No se puede decir otra cosa. La guerra de Madrid está siendo complicada porque se ha convertido en una guerra política. El virus vino el día 1 de enero, ya sabemos que antes, pero el día 7 de enero, desde el día 7 de enero tenemos la fotografía del virus y la fotografía del gobierno también la tenemos en esos días, del gobierno nacional. Quiero decir que ha venido muy parejo, cuidado, no quiero decir, pero la entrada de este gobierno nacional a hacer sus cosas políticas que las trae muy particulares, está rozando con la epidemia. Y claro, pues se convirtió en una guerra, y esa guerra continúa, una guerra política. Madrid es el sitio de España más complicado, como lo fue Nueva York en Estados Unidos, y es el sitio más complicado porque es donde hay subterráneo, hay metro, hay autobuses, es un centro cosmopolita, vienen más de todos los días, vienen a trabajar 2 millones de personas a Madrid. No es que salgamos madrileños a los pueblos que también, pero de alrededor y de Castilla-La Mancha vienen a trabajar a Madrid y por lo tanto esparce Madrid. Por lo tanto, esto es así, Madrid genera un movimiento y por lo tanto cerrar Madrid, no lo sé cómo la consejería lo va a hacer, porque se puede confinar hasta Cabra. Pero evidentemente Madrid no sé cómo se puede confinar. ¿Por qué? Pues porque Usera es un barrio, otro barrio muy afectado, como es que está Vallecas, su hospital de Vallecas, que está el hospital lleno. Pues bueno, pero es que la gente sale de Vallecas a trabajar. Es que son sitios, Móstoles,
Vallecas, Usera, son sitios de una movilidad extraordinaria. Totalmente. Claro. Totalmente. En fin. Bueno, hay preguntas de nuestros espectadores para el doctor Burgueño, así que vamos a contestar algunas. Como usted sabe, puede mandar sus preguntas vía mensaje de texto por la aplicación de Telegram al 670-034-543. Nosotros las clasificamos y el doctor las contesta. Por favor, delante de su pregunta ponga para el doctor Burgueño, porque así para nosotros es mucho más sencillo luego la labor de clasificación. Gracias. Pregunta. Si la mascarilla quirúrgica es para proteger a los demás, si me la pongo al revés, ¿me protege a mí? Claro, vale, quiere decir, aunque te la pongas mal, quiere decir. Es absolutamente indiferente. Realmente las dos capas generan una dificultad de salida del virus propio, que es lo que se pretende. Por lo tanto, pero como la permeabilidad lo generan, el grado de permeabilidad lo generan las dos capas, pues es evidente que es absolutamente indiferente el equivocarse y pasar lo verde a lo blanco y lo blanco a lo verde. Pero en fin, póngasela. Me quiero proteger de los demás, la pongo al revés. Me quiero proteger. La mascarilla, la razón que tiene es de aquel que está asintomático y puede contagiar a los demás. Esa es la razón, no librarse de los demás para mí. Perfectamente. ¿Hay otra pregunta? Vamos con ella, por favor. ¿Cuánto tiempo dura el que un asintomático pueda contagiar? El mismo tiempo que tarda un sintomático en contagiar. Es decir, la virulencia del virus empieza hoy y en 7 a 10 días se está contagiando. Ese mismo ciclo de contagio lo tiene el sintomático y el asintomático. El problema es que medir el tiempo de un asintomático es prácticamente imposible. Porque no sabes a partir de cuándo contar. A no ser que se haga el test y dé positividad. Claro. Bueno, siguiente pregunta, por favor. ¿Está de acuerdo en que en virus respiratorios transmitidos por el aire la transmisión asintomática no es causa de rebrotes y por tanto el contagio lo producen los sintomáticos? Esta pregunta obedece a lo mismo que yo te contaba, ya no me acuerdo si antes de ayer fue, de lo último que se había publicado acerca de que los asintomáticos no contagiaban. Y tú me dijiste, eso es una barbaridad. Pero lo hemos leído todos estos días, ¿eh? Y lo firmaba la OMS, vamos. Bueno, ya sé que eso no es un argumento suficiente, pero en fin. No, toda la comunidad científica y todo lo que pasó en Madrid, en la explosión, es que Madrid estaba lleno de personas con síntomas leves o asintomáticos. Y que eso explosionó. O sea, pero bueno, eso es lo que los que contagiaban y contagian son sintomáticos y presintomáticos. ¿Por qué? Pues porque se mueven más. Porque el que está ya con dolor de cuerpo, con tos, eso le limita. Le limita, aunque en el mes de marzo no supiera que tenía la COVID. Pero evidentemente le limita. Las personas que están descritas como auténticos contagiadores y que los supercontagiadores son asintomáticos. Hay descritos. Vamos a ver, este es un perfecto ejemplo de cómo nos han confundido a todos con la avalancha de informaciones contradictorias y menos mal que estás tú aquí. Vamos a ver. La transmisión asintomática no es causa de rebrotes por lo siguiente. Como son asintomáticos, a la mayor parte no los tienes controlados. Como son asintomáticos, no se ponen enfermos, luego no hay rebrote. Claro. El rebrote lo constatas cuando hay alguien que ha enfermado. Claro, es exacto. De ahí la traducción periodística ha sido el asintomático no contagia. No, no es esa la cuestión. Claro. Estamos confundiendo una vez más enfermedad con estadística. Claro. El asintomático es un infiltrado. Nadie lo delata. Nadie lo delata. Vamos. Hay que buscarlo. Para delatarlo hay que buscar hacer test. Y cuanto más simple es el test de antígenos, porque el de anticuerpos vamos detrás de la enfermedad, el de antígenos, es decir, el de que me está empezando la enfermedad, que es el PCR, y ahora el de saliva, porque salieron
unos al principio que fallaban más que una escopeta de feria, pero ahora parece que los de Abbott y otras casas están siendo de mucha garantía. Y los de Saliva tienen la ventaja de que quitamos de en medio el que lo tenga que manipular un profesional, que enlentece e impide el hacer grandes masas de población todos los días. Por cierto, Madrid está batiendo récord en España, está haciendo más test que nadie en España, proporcionalmente al número de habitantes. No es que haga más, es que proporcionalmente al número de habitantes, Madrid hace más test PCRs que ninguno. Bueno, tenemos la carta que manda Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso. Habrá efectivamente reunión, dice textualmente Pedro Sánchez, le leo: para que pudiéramos abordar in situ estos asuntos, estaré encantado de desplazarme a las dependencias de la Presidencia Regional de la Comunidad que preside, de la Comunidad de Madrid. Si te parece bien, nuestros equipos pueden comenzar a trabajar en una reunión en cuanto sea posible. Te mando un saludo cordial, Pedro Sánchez, que se lo dirige a Isabel Díaz Ayuso en esa reunión que en 22 políticos se considera ya como una encerrona, ¿verdad?, a la presidenta de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque lo último que faltaba es que ahora aparezca Pedro Sánchez presentado por la cohorte mediática como el Salvador de Madrid. Esto ya sería, en fin. Es muy hábil, es habilísimo. ¿Qué quieres que te diga? Es una persona, un político con una habilidad y una capacidad de llevarse, ahora resulta que cuando la Comunidad de Madrid está apretándole, pues ahora es cuando me presto a ir. Chapó, y lamento muchísimo porque eso dice que su grado de disponibilidad a la población que es muy bajo. Realmente este hombre se ha escapado de la epidemia porque sabe muy bien que cuanto ha trabajado el gobierno nacional en los 3 meses de la epidemia ha sido un fracaso rotundo. Y por lo tanto se aparta y ahora voy cuando usted me necesita. El remedio de Fierabras. El bálsamo de Fierabras, sí señor, cita cervantina. El bálsamo está mucho mejor. ¿Verdad? Siempre. Tus precisiones... Bueno, es que es el del tópico, ¿qué se le va a hacer? En me fin. enriquecen. Burgueño, que muchas gracias, que la semana que viene nos vemos. Pues esperemos que no estemos confinados, si no, nos veremos confinados, en fin. Bueno, aquí nos confinamos. Aquí nos confinamos. Ya, sí, yo ya he visto mi habitación. Antonio, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Y nosotros hacemos pausa para la publicidad. Atención a la mesa que traemos esta noche, porque vienen Alejo Vidal Cuadras, Mario Conde, Antonio Alonso Timón y Teresa Gómez. Siéntese y póngase el cinturón. 22:09, 1 menos en Canarias. Estamos de vuelta y vamos con lo fundamental de la actualidad del día. ¿Qué es esto? Vamos a ver, por orden. Hoy ha ido el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Torra, inhabilitado Torra, al Tribunal Supremo para que la absuelva de la pena de inhabilitación. Sabe usted que estaba condenado por desobedecer una instrucción de, como dice su abogado Boye, la JEC, o sea, la Junta Electoral Central. Bueno, ¿qué ha dicho Torra? Lo veremos. Mientras tanto, el Gobierno sigue con la cosa de los presupuestos. Mejor dicho, sigue buscando pactos que le permitan una votación positiva a los presupuestos, sean estos cuales fueren, que es en lo que estamos, porque ya está claro que importa más atornillar a Sánchez en la Moncloa que arreglar el país. Y veremos luego por qué. Veremos también, porque hay que verlo, en fin, el último CIS, el CIS de Tezanos, que, bueno, siempre que el PSOE está en un apuro, Tezanos saca un CIS para avalar la tesis del gobierno. En este caso se trata de respaldar a Ciudadanos y sacudir al PP. ¿Por qué? Pues porque estamos debatiendo los presupuestos. El deterioro imparable del Centro de Investigaciones Sociológicas es un auténtico dolor para todos los que algún día hemos estudiado sociología y hemos leído los libros del CIS, que otrora fue una institución seria y hoy es esto que tenemos delante.
La realidad del país, mientras tanto, no es la del CIS, sino esta otra, los pequeños comercios ahogados por la mala gestión del gobierno. Vamos a irnos hoy, ha ido Patricia Tenorio con la cámara y el micrófono, a los pequeños comercios. Hoy, por cierto, día en el que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo o de No Trabajo, ha contado que van a dejar fuera de los ERTES a la restauración y al pequeño comercio. Atención, dejan fuera de los ERTES a la restauración y al pequeño comercio. Se mantiene la aviación, la gran hostelería, etcétera. Es decir, la gente que no fue invitada a aplaudir a Sánchez el otro día a la Casa de América, esa queda fuera de los ERTES. Y a ver lo que pasa en la calle. Otro problema que el CIS no recoge, lo que está pasando con la inmigración, que es una cosa de locura. Aluvión de pateras y rescates en las últimas 48 horas en Canarias y sobre todo en Almería, en plena segunda ola de la pandemia. Bueno, los servicios sanitarios registran 250 personas recogidas en las últimas 48 horas. Ojo, solo las 250 personas a las que han pillado. Y les han hecho la prueba del PCR y parece que con eso, en fin, el resto no sabemos cuántos han sido. Y un asunto importantísimo que debería conmover a los medios de comunicación en España, y ya se ve que, en fin, que aquí hay lo que hay. La ONU acaba de acusar formalmente al régimen de Maduro de crímenes contra la humanidad. Violaciones de derechos humanos en diferente grado y al menos 154 ejecuciones extrajudiciales. Insisto, la ONU, una misión oficial de la ONU. Cosas terribles cuentan en ese informe, por ejemplo, los secuaces de Maduro diciendo a sus matarifes: hoy quiero un muerto encima de la mesa y tal. Bueno, hay que recordar que el paladín de ese gobierno es el expresidente Zapatero, que el defensor de buena parte de estos criminales es Baltasar Garzón y que el dinero de Podemos vino de donde vino. En fin, alguien debería decir algo en el gobierno de España. Esto y algunas cosas más, pero vamos a tratar de elevarnos un poco por encima del comentario de la pura actualidad. ¿Por qué? Vamos a ver, para entender lo que está pasando hoy en España, y ayer y mañana, solo hay en realidad una clave. El gobierno va a tratar por todos los medios de atornillarse a la poltrona. ¿Por qué? Porque deja detrás una gestión catastrófica. En materia económica, la tercera gran crisis en 25 años, porque antes hubo otras dos, y la peor que hemos vivido, que ninguna generación viva recuerda, y en materia sanitaria una sobremortalidad de más de 50.000 personas. Con todo eso detrás, ¿puede usted esperar que el gobierno vaya a hacer lo imposible para tratar de mantenerse, sea como sea? Si hay que convertir a la Fiscalía General del Estado en una banda de esbirros, lo intentará. Si hay que convertir a la Guardia Civil en escoltas de Bildu, lo intentará. Si hay que tirar la Cruz del Valle de los Caídos, lo intentará. Cualquier cosa con tal de permanecer atado al sillón. Por eso es fantástico poder contar esta noche en la mesa con gente que, uno, conoce todo lo que está pasando en el mundo de la justicia desde dentro y, dos, tiene la suficiente perspectiva temporal para haber vivido las otras dos grandes crisis que hubo en España, por cierto, con gobiernos del PSOE también, en el 96 y en 2009. Eso nos va a permitir elevarnos un poco por encima del fulaneo, de fulano ha dicho tal, fulano ha dicho cual, y ver con perspectiva lo que está ocurriendo, que es extremadamente grave. Por ejemplo, don Mario Conde, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo sé que tú bien, pero el entorno mal. Lo de que conozco la justicia por dentro... Bueno, eso iba más bien por Teresa, pues tú también por otros motivos. Por dentro y por fuera, por dos lados. Bien, claro. Encantado de estar aquí. Y viste la crisis del 96, eso también es verdad, que había un ministro que era Solbes, y la crisis de 2008, 2009, 2010, que había un ministro que era Solbes. Bueno, la hemos vivido todos, ¿no? Y la actual, no, todos no, Teresa no, por ejemplo. Bueno, tenía 6 años. Y la actual en la que la oposición ha dado como hombre de la solución al gobierno a Solbes, lo cual tiene muchísimo mérito. Es alucinante. Este señor Solbes en el 2008, yo lo recuerdo bien, yo dije en público, creo que aquí, además, en esta casa, que venía una crisis muy potente, muy fuerte y que tal, y que no sé qué. Bueno, y dimos las razones por las cuales venía. Ese mismo, al cabo de una semana, el señor Solbes dijo en público que íbamos a crecer el 3% del Producto Interior Bruto en ese año y que todos los que opinaban de contrario lo que eran unos antipatriotas. Antipatriotas, ¿te acuerdas? Sí, señor.
Bueno, y el célebre debate con... Ese es el que nos va a arreglar, ese es el que nos va a arreglar. Seguimos presentando a Alejo Vidal Cuadras, que no se ha podido contener. Es otra persona que tiene suficiente perspectiva porque ha vivido efectivamente en primer plano de la vida pública todas las crisis de los últimos 25 años. Sí. Y esta es la tercera. Alejo, buenas noches. Yo, ahora cuando Mario recordaba estas declaraciones de Solbes, yo recordaba el célebre debate de Solbes con Manolo Pizarro, ¿no? Exacto. Que ganó Solbes el debate. Y el que dijo la verdad fue Manolo Pizarro. Y Solbes solo hizo que mentir durante todo el debate. Pues fíjate tú cómo están hoy. Solbes, propuesto por el PP como hombre de la Comisión para la Recuperación, y Pizarro. Bueno, una cosa que yo dije cuando, absolutamente estupefacto, vi que el PP proponía a Solbes como el hombre que podía organizar nuestro famoso plan de recuperación, dije yo, hombre, ¿por qué no proponen a Pizarro, que es el que dijo la verdad en el célebre debate? Pues por eso... Era que mintió, ¿no? Para que no por la diga, eso, porque para que no la la diga. mentira, ¿no? En fin. Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa Gómez está tratando de emerger del follón judicial de Pablo Iglesias, de la Kitchen, de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía y de todo lo que está pasando allí, que ya no hay por dónde cogerlo. Sí, además antes estábamos hablando, hace unas horitas justo nos habían dado hemos tenido acceso al escrito que acaba de remitir la Fiscalía al juez Manuel García Castellón, donde le dice al juez pues que desestima, que inadmite la querella interpuesta por Vox a Pablo Iglesias, Marta Flor, el fiscal Estampa, que por cierto el fiscal Estampa está en comisión de servicio hasta ahora el 20 de septiembre, este domingo es 20 de septiembre, este domingo ya termina su comisión de servicio y tenemos que ver si le renuevan o no le renuevan. Él ha hecho méritos suficientes para que le renueven, ¿no? Y bueno, lo que le decía Luzón, porque además es importante decir que el escrito lo escribe el jefe de anticorrupción, sí, Alejandro Luzón, y no los fiscales del caso Tandem, lo que le decía es que se amplía un delito más, se amplía el delito que hasta el momento nosotros hemos hablado de ello, pero nunca la Fiscalía Anticorrupción y por tanto el juez instructor, que es el delito de denuncia falsa. Efectivamente, Calvente cuenta cómo se creó un gabinete de crisis dentro de Podemos entre Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafael Mayoral y Juanma del Olmo para montar todo este show que montaron diciendo que eran víctimas de unas cloacas del Estado y demás, que al final lo único que tenían era pues un fin electoral, querían conseguir esos votos que veían que iban a perder. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Menos mal que hay quien vive tranquilo en su ebúrnea torre de la Cátedra Don Antonio VII. Muy buenas noches. Yo todavía no he llegado a la torre de la Cátedra, estoy escalando, pero... ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ya, pues ya veo que está el panorama tranquilito en España, está la cosa... Sí, bueno... Progresamos adecuadamente con un gobierno progresista, ya estamos viendo que progresamos adecuadamente todos y nadie se queda atrás. Y no hemos tenido espacio para meter en el sumario lo del juicio de Rodrigo Lanza. Sí. Que un jurado, en el mismo lugar donde un jurado le dijo que bueno, que aquello había sido homicidio, ahora propone la condena por asesinato que puede ser hasta 23 años. Pero atento a lo que explica el jurado. En realidad no quería matarle, pero es verdad que al tirarle al suelo y seguir pateándole, aunque fuera sin querer, le mató. Es para coger el petate y marcharse a Groenlandia y hablar con las focas. Pero si es sin querer, no es asesinato. Si es sin querer, no hay dolo. En fin, pues mira, aquí Dolores Delgado. Dolor de cabeza. Bueno, vamos a ir a los presupuestos, que es lo que nos tiene a todos en vilo por lo siguiente. Porque es una evidencia que el Gobierno no está buscando hacer unos presupuestos adecuados para una situación como la que estamos viviendo. La peor catástrofe económica desde el final de la Guerra Civil, sin exagerar, sino que está buscando otra cosa diferente. Vemos la información, digamos, oficial al respecto y lo comentamos. El camino para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2021 ha vivido este miércoles un nuevo episodio. En primer lugar, Pablo Iglesias se ha reunido con los portavoces de H. Bildu y de Esquerra Republicana para cuadrar las cuentas del año entrante. Fuentes del equipo de Iglesias han señalado que el vicepresidente ha constatado la buena disposición de RC y de Bildu a mantener la estabilidad de la legislatura. Asimismo, Bildu ha indicado que no pone líneas rojas para apoyar los presupuestos, pero ha recelado de la participación de Ciudadanos en su elaboración. Ha dejado clara nuestra posición de dialogar, negociar e incluso acordar los presupuestos.
Más tarde, Carmen Calvo ha mantenido un encuentro con portavoces de Junts per Cat y también con los representantes de Más País y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví. Al término de la reunión, Laura Borràs también ha señalado que no pondrá líneas rojas para la negociación de las nuevas cuentas. Más que haber líneas rojas previas, lo que debe haber por parte de un gobierno que tiene y que debe de sacar adelante unos presupuestos es este ejercicio de compartirlos, de negociarlos, si es que busca estos apoyos con los partidos de la oposición. Luego, Baldoví y Errejón han mostrado su disposición a apoyar los presupuestos si estos aportan un giro social y además se negocian con lealtad mutua entre el Gobierno y sus socios de legislatura. Es fundamental y urgente que este Gobierno emprenda un giro social drástico. Que haber una lealtad de ida y de vuelta para que, en definitiva, nosotros podamos seguir apoyando un Gobierno que necesariamente tiene que sacar unos presupuestos sociales. Con esta nueva jornada de negociaciones, continúa el camino para la elaboración de los presupuestos cuanto antes y conseguir aprobar estas nuevas cuentas a tiempo. Alejo Vidal Quadras, si yo te digo que esto es bochornoso, tú dirás que yo soy un extremista. Bueno, yo creo que se queda usted corto, porque estos presupuestos son un puzzle prácticamente irresoluble, ¿no? Porque, vamos a ver, todos los que tienen que dar apoyo a estas cuentas públicas quieren orientarlas en la dirección exactamente contraria, por una parte, a lo que necesita la economía del país y por otra, a lo que nos va a pedir la Unión Europea para darnos los 140.000 millones, más o menos la mitad en créditos, más o menos la mitad en transferencias directas, para que los presupuestos sean posibles. Porque sin esta aportación europea, eso no serían los presupuestos, sería una declaración de quiebra. Y en el caso que nos ocupa, yo diría de quiebra fraudulenta. Por tanto, no hay forma de cuadrar ese círculo. Y aparte de eso, tenemos que uno de los principales partidos que tiene que respaldar esta ley, que es la ley básica de cualquier legislatura, ¿no?, que es el presupuesto anual, pues uno de los partidos tiene como objetivo, digamos, ideológico, la destrucción del sistema de libre empresa. Claro, digamos que es todo un absurdo de tal calibre que yo no puedo imaginar cómo esto se va a resolver. Al final, la única forma de resolverlo será, una vez más, con una gran mentira. Es decir, que serán unos presupuestos más o menos pasables, pero haciendo ver que son unos presupuestos muy de izquierdas. En fin, un desastre total. Mario Conde, un partido que está por la destrucción de la libre empresa pactando el futuro del Estado con dos partidos que están por la destrucción del Estado mismo, que son Bildu y Esquerra. Es una situación un poco descabellada. Lo que ha dicho Alejo yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, estamos en una especie de paranoia, ¿no? Por un lado quieren hacer unos presupuestos para dar la sensación de que es un gobierno de izquierdas y por otro tienen que hacer los presupuestos que manda la Unión Europea, porque sin la Unión Europea no salimos adelante. Es decir, vamos a ver los presupuestos, que son ordenar unos ingresos y ordenar unos gastos, ¿no? ¿Cómo se programan los ingresos? Un mecanismo básicamente el impositivo. Ya pueden programar lo que quieran. Si la economía real no va a ganar dinero, los impuestos que se van a recaudar, por mucho que los pongan encima de un papel, van a ser menos. Dos, ¿cómo ordenan los gastos? Los gastos no dependen de los ingresos, dependen también de la maquinita. El problema es que la maquinita es europea, no es una maquinita nuestra. Y por tanto, lo que presenten, el documento que presente, porque la gente se cree que nos van a dar 175.000 millones los de Europa, sí, por las buenas. No, señoritos. Para que nos den el dinero hace falta tener un programa, decir cómo lo vamos a obtener en los ingresos ordinarios, cuánta cantidad nos van a dar, en qué la vamos a invertir y va a haber un control, porque no nos lo dan de golpe. Y como los presupuestos prevean una desaparición de los controles de la Unión Europea, Holanda y otros países, con toda la razón,
no sé si ponen el grito en el cielo, pero ponen el veto en la concesión. O sea que, por tanto, nos podemos concentrar mucho en los presupuestos, pero quien tiene la última palabra de esos presupuestos se llama la Unión Europea, porque nosotros no tenemos capacidad de darle a la maquinita de imprimir dinero. Y hay que recordar, por cierto, que el Banco Central Europeo, esto es una cosa, Antonio, que nos suele contar poco. O sea, no te da el dinero que tú le pides, te da en función de cómo ellos calibran tu capacidad de endeudamiento respecto a cuánto puedes devolver. Como cuando tú te vas a entrando comprar en una barreras. casa. Claro, Pero no exactamente capacidad de endeudamiento, porque hay una parte que sí es capacidad de endeudamiento y otra que es subsidio por primera vez. En estas ayudas en general. En el subsidio supuestamente nos lo regalan, pero si alguien se cree que nos van a regalar 75.000 millones de euros sin el más mínimo control, es que se cree el cuento de Caperucita Esa es la Roja, parte subsidiada, efectivamente. Sí, bueno, eso ya lo hemos venido contando aquí en esta casa desde el principio que surgió el tema del rescate europeo, que por supuesto va a ser condicionado, no va a ser sin condiciones, y probablemente si sigue este gobierno por esta deriva no sean suficientes. Yo ya empiezo a decir hace tiempo que no sean suficientes 140.000 millones, porque no, vamos a necesitar más. 11% del PIB. Vamos a necesitar probablemente más, tal y como está la deriva, como está yendo la deriva de este gobierno. Entonces aquí se plantea, el gobierno necesita los presupuestos, estando totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho tanto Alejo como Mario. El gobierno también, desde la perspectiva política, necesita aprobar estos presupuestos para que tenga una estabilidad y para que pueda llegar a la mitad de la legislatura por lo menos, porque sin presupuestos la cosa se complica y, como muy bien ha dicho Mario, es que nos vamos a examinar en Bruselas y el examen tiene que ir con un programa. Tú tienes que mandar a Bruselas algo elaborado y luego Bruselas ya te dirá. Y eso además hay que mandarlo ya a mediados de octubre. A mediados de octubre hay que tener un papelito ya bastante elaborado para que Bruselas te vaya diciendo qué cosas tienes que rectificar o que no tienes que rectificar. Entonces aquí la cuadratura del círculo, como decía Alejo, es difícil, porque o mientes a Bruselas o mientes a los ciudadanos españoles. No puedes quedarte a media tinta. Entonces lo que están en la operación que están haciendo... Pues está claro a quién van a engañar. Claro, está claro, van a engañar a los españoles. Y fíjate, porque el dinero lo tiene otro, y como lo tiene otro y el que te lo tiene que dar, evidentemente, pues vas a tener que pasar por el aro que te diga el otro, pues vas a tener que engañar aquí. Y esa operación ha empezado ya. Esa operación ha empezado ya en el sentido que el presidente del Gobierno ha dado instrucciones a todos los ministerios para que no parezca que haya ningún tipo de recorte y para que no le suceda lo que le sucedió en el año 2010 a Zapatero, que tuvo que hacer recortes y que los resultados electorales en el año 2011 fueron los que fueron. Entonces, la apariencia tiene que ser ahora que aquí no hay recortes. Hay que recordar a la gente que los mayores recortes que se han hecho en democracia han sido con el Partido Socialista y muy especialmente en el año 2010, desde la famosa llamada de mayo del 2010 con Zapatero al frente de la presidencia del gobierno. gobierno. Que la presidenta está hablando constantemente de la agenda verde. La agenda verde, que el dinero va a la agenda verde. El Green Deal, eso que es llaman ahora. Para países que ya están un poquito más. Aquí tendríamos que tener la agenda negra, porque la cosa está negra, pero negra, o sea, pero negra. De la agenda verde ya han dicho las grandes energéticas que ellos la administran. Sí, claro, ¿quién más verde que Naturgy, que Repsol? Otra cosa, en fin. que Holanda y Finlandia y Austria nos están esperando. Claro, absolutamente. Claro. Y acordaos de la primera ministra finlandesa, cuando mirando a nuestro ínclito le dijo: ¿y usted qué ha hecho? Que el otro estaba allí, o sea, y dijo: ¿y usted qué ha hecho? Con lo cual, digamos que benevolencia no te... Hay que aclarar que no se lo dijo de una forma tan cordial, porque la primera ministra finlandesa es una chica de barrio. Y se lo dijo como así, en plan de... ¿Usted qué ha hecho? Pero lejos que es perfectamente comprensible. Si nosotros fuéramos holandeses o finlandeses diríamos: vamos a ver, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos comportado bien y ustedes se han comportado mal. Como consecuencia de que ustedes se han comportado mal, ahora tenemos que emitir dinero para ustedes, que nos cuesta a nosotros valor siendo un holandés o un finlandés. He aquí la inversión del principio. Ayuda a los que se han portado mal a costas de quien lo ha hecho bien. Eso, vamos a ver, que es rarito, ¿no? Es una cosa rarita. Esto, explicárselo a un luterano es complicado. Teresa Gómez, vamos a ver. Yo estoy convencido de que una de las razones fundamentales por las que se aprobarán los presupuestos como sea es porque si el gobierno cae, la Fiscalía General del Estado cambiará y el Tribunal Supremo no tendrá un bulldog mordiéndole la canilla y el gobierno se puede encontrar de aquí a 3 meses con un horizonte terrible.
¿hasta dónde sabes tú que están dispuestos la gente de Podemos y compañía a tragar? A mí me parece que todo. A mí también, estoy totalmente de acuerdo y además pienso... A tragar, es decir, a quedarse... Ah, tragaron los presupuestos, ahora sí. Sí. No, yo te iba a decir que creo que es la primera vez, y si me equivoco, corregidme, que un gobierno pacta los presupuestos con un gobierno adversal, es decir, creo que de aquí, ¿no? ¿No es así? Sí. O sea, y creo que de aquí, o sea, puede salir lo peor de lo peor. Estamos pactando al final con Bildu, con Esquerra, ¿a cambio de qué? ¿Qué va a tener que hacer luego el gobierno de Sánchez para devolverle el favor por haber obtenido su apoyo en los presupuestos? ¿Qué va a pasar después? Eso es lo que realmente me preocupa, porque creo que al final sí se van a pactar unos presupuestos, vamos a engañar a Europa, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué va a prometer Sánchez a Bildu y a Esquerra para su apoyo? O sea, este punto que acabas de traer es crucial, porque fijaos, Bildu, Esquerra, tienen un programa económico muy estatista, intervencionista, expansivo, disparatado, en una palabra. Eso no va a poder ser. Eso no va a poder ser. Entonces, como esto no va a poder ser, Teresa lo señalaba con bastante agudeza, le tienen que dar algo. Eso no se lo pueden dar. ¿Qué le van a dar? Compensaciones políticas. ¿Y las compensaciones políticas qué son? Mesa de diálogo en Cataluña, indulto o arreglar el delito de sedición por ahí, y a los de Bildu, presos al País Vasco. Presos por presupuestos, efectivamente. Y presos a la calle. O sea, que lo que está haciendo Sánchez es, para poder asegurarse en la poltrona y poder presentar los presupuestos que Bruselas acepte, va a poner España en almoneda, totalmente. Hoy precisamente ha ido a acatar un poquito cómo estaba el asunto a alguien que tiene mucho que ver con todo esto. No tanto él personalmente como su entorno y sobre todo su jefe, que es Puigdemont. Torra iba hoy porque le habían inhabilitado y he dicho, a ver si me permiten seguir aquí, me retiran el delito de inhabilitación para yo seguir, porque al fin y al cabo soy de una minoría nacional. La multa la puedo pagar, pero no me inhabiliten. Ahí estamos. Y ha sido muy interesante. Vamos a tener aquí enseguida a Marta Castro, porque la acusación particular llevaba a Vox en este asunto. Y nos va a contar cómo lo ha visto. De momento lo que ha pasado hoy ha sido esto. Hoy el foco mediático estaba en el Tribunal Supremo y la más que posible inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Una decisión que está en manos de los jueces y que, según Torra, es un total despropósito, además de absurda. A pesar de ello, no se plantea elecciones. No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana. Y avisa. Lo que decidan ahora estos jueces, aunque sea contrario al mandato democrático de un Parlamento, no nos hará retroceder ni un centímetro en nuestras convicciones y propósitos políticos. También mensaje para el gobierno. ¿Dónde están ahora mismo los aires de democracia y de justicia en España que se suponían de un gobierno de coalición de izquierdas? Y todo con un apoyo cerrado de diferentes grupos políticos catalanes que se han concentrado durante toda la mañana en el Tribunal Supremo. Apoyo que Torra ha agradecido después, a la espera de una más que probable inhabilitación. Bueno, y esto es lo que ha pasado allí. Hay alguna cosa también singular. Por ejemplo, que el argumento básico de Torra ha sido que... Bueno, Torra no. El abogado de Torra es Boye. O sea, Boye es el señor condenado por terrorismo por el secuestro de Emiliano Revilla. Es que estamos como estamos, ¿verdad? Conviene recordar dónde está cada cual, porque si no es que no entendemos nada. Marta Castro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué habéis hecho allí? ¿Qué habéis hecho allí? Bueno, pues desarrollar la vistilla que está prevista en los recursos de casación, escuchar al señor Boye defendiendo los mismos argumentos de Torra, que reiteran una y otra vez sobre el amparo, amparados en su libertad de expresión, y nosotros, por nuestra parte, defender nuestra postura, que es la legalidad vigente, la legalidad que tiene que aplicarse a todos los españoles y el principio de igualdad ante la ley. Hay que recordar una cosa, sobre todo a efectos del gobierno, que parece que se llaman danas. ¿Torra está condenado ya?
Eso es. O sea, Torra está condenado, pues todo para Carmen Calvo, que lo sepa, o sea, Torra está condenado. Eso es un recurso. Esto es un recurso, efectivamente. Y ahora él iba a decir que me desinhabiliten, o sea, que me habiliten fundamentalmente por cuestiones del horizonte electoral catalán, que para ellos es muy importante, como es lógico. Pero a efectos administrativos, y esto es un delito administrativo, tiene poca enmienda. El propio Boye ha dicho esta mañana que, bueno, es evidente que había desobedecido. Es un bueno, es que su cliente, en este caso el señor Torra, lo ha reconocido, nunca lo negó, lo reconoció en la fase de instrucción, lo reconoció en sala, lo ha reiterado en todos los escritos, pero además quería resaltar que no acaba aquí solamente en este recurso, es que la Junta Electoral Central, con posterioridad, se solicitó por parte de Vox que existía una causa de inelegibilidad manifiesta que le excluiría poder presentarse en cualquier elección. La Junta Electoral ratificó esta solicitud y también tendremos dentro de poco la correspondiente vista y la tramitación de ese recurso que también sigue manteniendo. Pues quizá pasen meses, con que pueden... estirando el tiempo y... Vamos a ver, políticamente el asunto es muy importante para la Generalidad de Cataluña, porque si este caballero está inhabilitado y su inhabilitación se confirma, él no puede convocar elecciones. Mejor dicho, tiene que convocarlas ipso facto y él no se puede presentar. Claro, sería... Y el problema se le crea a Puigdemont. Claro. Perdón, paréntesis, que te va a encantar el paréntesis. Además, ¿usted se acuerda que esta semana teníamos aquí a la doctora Luisa Gómez, que era, fue el martes, quiero recordar, parte de una candidatura a las elecciones del Colegio de Médicos de Madrid? Elecciones que eran mucho más que médicas, porque en este momento en el Colegio de Médicos había una candidatura ostensiblemente de izquierdas que estaba levantando ampollas por todas partes en el gremio porque defendía cualquier cosa menos lo que querían los médicos. Y la candidatura en la que estaba Luisa Gómez, que era la del cardiólogo Martínez de Sellés, se había atrevido además a levantar una bandera como era la de eutanasia, ¿no? Bueno, pues han ganado, han barrido, han más que duplicado a todos los demás, y tienen ustedes los resultados. Así que enhorabuena a la doctora Luisa Gómez y, por supuesto, a Martínez de Sellés, que era quien encabezaba esta candidatura. Ahí está viendo usted los resultados. La segunda, que es la de Sánchez Chillón, era el actual presidente del Colegio de Médicos. Ve usted que, en fin, literalmente la candidatura de Martínez de Sellés, Luisa Gómez y demás compañeros han barrido absolutamente. Y nosotros que nos alegramos, porque me parece que hacía falta meter un poco de sentido común en todo este asunto, particularmente en cuestiones clave como la de la eutanasia, que es una ley que se trata de llevar adelante sin preguntar a los médicos, sin el menor debate social, pasando por encima de cualquier conciencia. Cerramos paréntesis, porque la noticia es que ha sido hace una hora, o sea que había que contársela, y seguimos con la cosa catalana. Muy bien, pues ellos han seguido manteniendo, se sigue manteniendo la libertad de expresión, que ahí en este caso pues no es un derecho ilimitado, y además prevalece, la limitación es el derecho de los demás, en este caso la atención a la Constitución, el principio de legalidad, el 103, y entendemos que es muy fácil la resolución. Creo que está muy fácil, no hay ninguna discusión sobre los hechos y están admitidos incluso, con que esperemos que sea favorable y que además se ejecute de inmediato. El tema ahí es el tiempo, efectivamente. ¿Cuánto? Eso es. Pues desde mañana mismo, cuando el tribunal quiera, no hay un plazo establecido para ello. Lo antes posible sería lo mejor, una justicia rápida. Yo he leído que unas 2 semanas. He leído. Sí. No creo que tarde mucho más. ¿De verdad tardan 2 semanas en...? Esto es lo que yo he leído. A mí me dicen fuentes judiciales, que ya está escrita, por supuesto, la sentencia, que el fallo ya está escrito. A mí me dicen fuentes judiciales que no va a haber ninguna modificación, que se va a saber para el día 28 de septiembre. No sé si esto luego es así o no, pero la fuente era buena. Y bueno, y mi pregunta era, a partir del 28 de septiembre, si es que se conoce el 28 de septiembre o cuando se conozca el fallo, él queda inhabilitado porque no hay recurso, es decir, es firme la sentencia, ¿no? Y si él no quiere irse, ¿qué pasa? Claro, pues tendría... Porque lo he dicho, ¿eh? Yo ya... No, pero no lo va a hacer. Cuidado, porque pero bueno, vamos a ver, él puede hacer una cosa que es que dice, muy bien, pues yo no firmo nada. O sea, no firmo, o sea, no hago nada que represente el actuar como presidente. Pero sigo allí. Por ejemplo, se celebra el pleno del Parlamento
entro y me siento en mi sitio. No, pero eso no lo puede... No, perdona. Voy al despacho, hablo por teléfono, recibo gente, pero no hago nada que sea un acto administrativo o ejecutivo que represente que estoy ejerciendo de presidente, pero estoy allí y el que firma es el vicepresidente, que es de Esquerra. Pero claro, falta que los de Esquerra se presten a este sarao, ¿no? Entonces... ¿Y va a representar a su autonomía, a Cataluña, su gobierno autonómico en actos oficiales? Vamos a ver, es que una cosa es la visibilidad del cargo y otra cosa es la sustancia del cargo. Entonces, él lo que va a pretender es seguir siendo visible, pero sin que le puedan acusar de hacer nada que represente desobedecer la sentencia. ¿Me entiendes o no? Entonces, si su entorno... Como Benedicto XVI. O sea, le vas a tener de presidente emérito. No, yo con esta gente me creo que cualquier cosa. Si el resto del gobierno se presta... Vamos a ver. Que no lo creo que se preste. El gobierno de Cataluña no me sorprendería mañana... El gobierno de Cataluña mañana se reúne en el Palau de la Generalitat, invita a Antonio, le invita a sentarse porque quieren oír su opinión. Esto lo pueden hacer perfectamente, perfectamente. Bueno, pues el gobierno se reúne y le dice a Torra que le invita a estar presente. Y el otro se sienta en el sitio del presidente y dice, no, si yo no he firmado ningún decreto, yo no he hecho nada, yo estoy aquí nada más. Entonces, ¿hasta qué punto esta comedia grotesca se puede llevar a cabo? Porque esto requiere que el resto del gobierno, de la mayoría parlamentaria, Esquerra, claro, que todo el mundo colabore a esta mascarada. Entonces, ¿Esquerra va a tragar eso? Porque Esquerra lo que quiere es elecciones ya para que sea presidente de la Generalitat, para que le tenga la presidencia Esquerra. Entonces, por eso digo que para el independentismo es un momento muy difícil. Porque están muy divididos entre ellos. A ver, yo, Alejo, cosa que, por cierto, es muy buena. Yo, Alejo, con esta gente me creo cualquier cosa y este esperpento podría ser posible. Porque yo creo que no lo va a intentar. Primero por un motivo jurídico y otro por un motivo político. El motivo político lo acabas tú de apuntar. Aquí hay gente que está interesada en que las elecciones sean cuanto antes y no va a querer tragar por eso. Y luego hay un motivo jurídico que Mario está ahí, que es abogado del Estado, es que esto es un fraude de ley en toda regla. O sea, entonces aquí el Tribunal Supremo tendría que hacer cumplir esa sentencia con todo el poder que tiene el Tribunal Supremo para hacer cumplir, porque estaría entonces yendo contra la Constitución y contra el principio del cumplimiento de las sentencias. ¿Tú crees que eso es lo que va a ocurrir? Pues no lo sé, porque la realidad es que la fase que tienen ellos y que la estrategia que han seguido siempre y que están invocando es ir más arriba y es acudir al el TJUE, no reconocer competencia a tribunales nacionales con la soberanía nacional, no reconocer la soberanía nacional, irse a Europa a tratar de mantener, pero la sentencia es ejecutiva. Siempre lo acaban cumpliendo. A eso apunta esa cosa tan extravagante que ha salido hoy en los titulares de los periódicos de que Boye arguyera que en realidad Torra era una persona que no había nacido en España, que formaba parte de una minoría nacional distinta, etcétera. ¿Es decir, ¿es esa argumentación? No, en Sala no ha sido esa. En Sala se han limitado, no ha sido tan extraordinaria. Debe ser algunas intervenciones que hayan hecho fuera, porque es que ese argumento es tan aberrante jurídicamente que me parece que sería muy difícil mantener en Sala. Es que bastante se tira por suelo de risa, vamos. Bueno, los que están manteniendo también 300 folios reiterando lo mismo. Entonces, ¿Qué más cosas tenéis entre manos? Porque la presencia de Vox en causas judiciales de este carácter, ¿cuántos temas estáis ahora mismo? Pues lamentablemente muchos, porque a mí me gustaría tener mucho menos trabajo, que es lo que decimos siempre. No, gracias, que apoyan todos. Pero bueno, pues es que son causas, nosotros, o como decía mi ilustre compañera Macarena Olona, estamos donde tenemos que estar, donde provocan que estemos. Nosotros no forzamos estar en ningún sitio, sino en aquellos en los que vemos
que se incumple y que no hay nadie con una actividad para hacer cumplir la ley. Entonces, en esos casos que entendemos que parece que hay un vacío, es donde actuamos, bien sea pues a defender la soberanía nacional, la legalidad, el correcto ejercicio de las funciones públicas. Por eso atacamos la corrupción, entendemos que es de necesidad. ¿Qué es eso que se ha publicado hoy, que la Fiscalía pide que se archive la querella de Vox contra Pablo Iglesias? Pues la verdad es que creo que no he tenido oportunidad de leerlo profundamente porque estaba en otros quehaceres, pero en ese caso lo que he leído yo también, pues me sorprende mucho y realizaré las valoraciones jurídicas, recurriremos en lo que consideremos que no está conforme a ley, porque son también dos decisiones que un poco admitir a Pablo Iglesias como perjudicado ya me sorprende una vez que se ha admitido y se ha presentado una querella ampliando delitos, y luego esa postura indefinida de Fiscalía en cuanto a que nos solicita desestimar nuestra querella por unos delitos, pero coge aquellos que le han servido, que son los de denuncia y estafa procesal, y considera que puede ser esa. Tengo la noticia, he leído las noticias, pero me parece una contradicción. Si hemos sido nosotros los que hemos introducido esos delitos, nos parece que Fiscalía pretenda dejarnos fuera. Pero creo que no, o sea, no os deja fuera de la causa. Yo, por lo que he leído, he entendido que vosotros vais a seguir estando como acusación en el caso Dina, solo que para querellarse contra, por ejemplo, Estampa, tendría que ser, según dice, ante el órgano competente, que sería, en lugar del Juzgado de Instrucción 6, sería ante el TSJ, Iglesia, el Supremo. O sea, viene a decir que esos delitos deberían investigarse ante un órgano competente, pero no se echan de la causa. Ponen en duda hasta el Tribunal, que la Audiencia Nacional, y efectivamente para el enjuiciamiento aquí tengo ilustres juristas que me corregirán si me equivoco, pero para el enjuiciamiento es cierto, Pablo Iglesias es aforado, el fiscal tiene el Tribunal Superior de Justicia, pero es que nosotros lo que hemos apreciado son unos indicios, lo que hemos visto a veces, o que nos han tildado en algunos medios como de una querella mal interpretada. No, estamos pidiendo investigación. Una vez que se aprecie quién ha sido el autor de esos delitos, pues que se derive donde se tenga que derivar. Pero es verdad que, y si me permitís un poco mi opinión, es que vayan troceando las cosas, es como ir difuminando, ¿no? Y en ese aspecto no somos Hace unos pocos años, para ser teólogo hacía falta creer en los milagros. Ahora, para ser jurista también, me da la impresión, porque estamos viendo qué pasa. Sí, pero tengo mucha fe, yo creo por eso te digo, Marta Castro, muchísimas gracias, gracias a por haber venido esta noche a contarnos este asunto, y esperamos verte más por aquí en esta mesa, no sé si es posible. Muy bien, encantada, cuando queráis. Nosotros vamos a hacer una pausa, porque enseguida nos vamos a Venezuela. Lo que se ha publicado hoy, el informe de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, es brutal. Nunca se había publicado una cosa así. Estamos hablando de centenares de muertos, de asesinatos, por supuesto, extrajudiciales, de los que se responsabiliza directamente al régimen de Maduro y su gente. Gente defendida, por ejemplo, por Baltasar Garzón en este momento, gente a la que defiende políticamente José Luis Rodríguez Zapatero. Es que es terrible. Dentro de un instante lo vemos. 22:51, 1 hora menos en Canarias, estamos de vuelta y vamos a la cuestión venezolana, que es de una extrema gravedad. Lo sería en sí mismo por el rango de los delitos denunciados por la ONU, pero es que además estamos hablando de un país que es capital, y nunca mejor dicho, para la izquierda española del gobierno. Todo el blanqueo masivo de fondos venezolanos a través de la Embajada Española en tiempos de Zapatero, con Raúl Morodo Amowife, porque su esposa al parecer también está implicada, fue una señora que tiene unas cuentas millonarias no sé dónde. Su hijo. Su hijo, efectivamente. Aquí la Audiencia Nacional, nada menos implicada, hay que recordarlo, implicada en la negativa a extraditar al ex jefe de los servicios de inteligencia, al Pollo Carvajal, ¿verdad? Que de repente viene usted por dónde, cuando viene a extraditar, ¡pop!, desaparece. ¿Y quién está defendiéndole ahora? Baltasar Garzón, que el otro día estaba con la fiscal general del Estado, acuérdese usted. Bueno, o sea, es que esto es así, y luego lo de Podemos. Por eso es tan importante para nosotros que ahora la ONU diga abiertamente: el régimen de Maduro es un régimen asesino, que es lo que ha dicho. Lo vemos.
Una misión internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. El informe publicado este miércoles por esa misión ofrece amplia información que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados. Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela. Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades, desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos, tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, periodo que cubre el informe, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban. Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida en material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes. Denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes. Las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía se llevan el grueso del informe. Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de letalidad policial. El texto de la misión recoge 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Entre 2015 y 2017, las operaciones de liberación del pueblo, supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La ONU examinó 140 de estos operativos, en los que resultaron muertas 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa. Uno de los casos investigados es una masacre ocurrida en 2016 en Barlovento, en el estado de Miranda, centro, en la que 12 hombres fueron llevados a sus casas por militares y semanas después aparecieron muertos en una fosa común. Este informe salpica inevitablemente al gobierno español. Las conexiones entre el régimen de Maduro y Podemos no son ningún secreto. También son conocidas las vinculaciones entre la Embajada de España en tiempos de Zapatero y el lavado de dinero procedente de Venezuela. Asimismo, el expresidente Zapatero se ha distinguido como paladín del régimen venezolano, al tiempo que el ex juez Garzón, mentor de nuestra actual fiscal general del Estado, ha asumido la defensa de significadas personalidades del régimen de Maduro. Que citaba yo al Pollo Carvajal y rápidamente Teresa Gómez me ha entrado a la espinilla para decir, no, efectivamente, esa defensa del ex Saab, el testaferro, mire usted, tanto, bueno, no es que tanto monte tanto, pero vamos, estamos hablando exactamente de lo mismo. El relato de la ONU es absolutamente espeluznante. Bueno, pasa que hay que entender lo que significa este informe, ¿no? Porque, vamos a ver, las Naciones Unidas tiene muchas áreas de actividad, muchísimas. Pero el núcleo central de la función de Naciones Unidas, desde su origen, después de la Segunda Guerra Mundial, son los derechos humanos. Es decir, es, digamos, su alma, ¿no? Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene sede en Ginebra. Y hay, como sabéis, un alto comisario o comisaria para los derechos humanos. Es decir, toda esa estructura es una estructura muy potente que funciona de manera regular en Naciones Unidas. Y hay relatores especiales para tal caso, para tal otro, para tal país, Hay informes sobre derechos humanos en los distintos países, con un ponente que suele ser un Estado miembro de la ONU y después otros que, digamos, intervienen en la elaboración. En fin, todo esto está muy bien estructurado. Bueno, y hay veces, cuando hay un caso, digamos, especialmente preocupante, que se nombra una misión especial, una special mission. Se llama Misión Independiente de Investigación
sobre lo que sea. Y eso es lo que se ha formado para Venezuela. Eso solo ya significa que Venezuela es un problema muy serio de derechos humanos, porque no van a nombrar esa misión para investigar a Dinamarca, ni para investigar a Italia. O sea, quiero decir que el hecho de que ya se cree esa misión independiente, entonces, esa misión tiene un presidente y tiene una serie de expertos. Y entonces examinan documentación. No se les ha autorizado ir a Venezuela, ya, digamos como primera cosa, ¿no? Porque ya, lo primero que hace la misión es solicitar ir al país, pero no se les ha autorizado, ¿vale? Y entonces han estudiado con todo detalle muchísimos casos, han hablado con muchísimos testigos, y el informe es aterrador. Totalmente. Aterrador. Y solamente hay que citar literalmente una frase. Crímenes de lesa humanidad. Dice el informe. Crímenes de lesa humanidad. Que es lo peor que puede decir Naciones Unidas. O sea, no puede decir nada peor. Y además, al final habla de la posibilidad que se debe tener presente de llevar el asunto al Tribunal Penal Internacional, que también es ya, digamos, el máximo que puede hacer Naciones Unidas. Por tanto, después de este informe, Zapatero, Podemos, tienen que reflexionar muy bien sobre sus relaciones con este régimen, porque es que si no, son cómplices de crímenes de lesa humanidad. María Conde. Tiene toda razón lo que dice Alejo, que la ONU tiene como misión central la protección de los derechos humanos y todo eso está ratificado en un tratado, que es el Tratado de los Derechos Civiles, que es del año 1961 y que, por supuesto, ha sido ratificado por España. Pero vamos a ir a los hechos concretos. Se pueden hacer dos tipos de análisis. Uno, el global. ¿Cuál es el comportamiento general de un Estado? Que es lo que ha ocurrido con Venezuela. O actos concretos de un Estado en relación con personas concretas de ese Estado. Eso, de ese particular, entiende el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en donde se formaliza un juicio en sentido estricto. Al Estado le defiende su correspondiente abogado del Estado y a la acusación quien la ejerza. ¿Por qué me lo sé? Me lo sé porque cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del caso Banesto, nosotros fuimos en reclamación al Comité de Derechos Humanos de la ONU para decir que el Estado español había violado derechos fundamentales al dictar esa sentencia. ¿Y qué hizo el Comité de Derechos Humanos? Anuló la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo cuando se vio que la sentencia estaba anulada? Incumplir flagrantemente el tratado del año 1961. De esta manera se produce el efecto curiosísimo de que la ONU está preocupada por los derechos humanos y en dictar resoluciones sobre los derechos humanos, y los estados en concreto están extraordinariamente preocupados por no cumplir las resoluciones que dicta la ONU. Cuando afecta a un sujeto concreto, yo estoy aquí para decir, esto, señores, pasó. Y se lo pasaron por el forro. Incumplieron el tratado y les da exactamente igual. Entonces tengo mis dudas de que ante una declaración grandilocuente de una, como dice muy bien Alejo, no se puede decir nada peor, pase algo. Aparte de la vergüenza de los señores que están ayudando directa o indirectamente a un Estado acusado de delitos contra la humanidad. Pero señala a 3 personas, ¿eh? Sí. Cuidado. Cierto. Señala a 3, ¿eh? Que son los que pueden ir a la Haya. Señala a 3 con nombre y apellidos. ¿Qué son? Maduro y 2 de sus ministros, 2 generales. Dos generales. Uno que viene a ser el ministro de Interior y otro el de Defensa. Alejo, Cabello, ¿no? ¿Tú apuestas a que vayan? Cabello, ¿le citas? Sí. No, pero los 3 que señala como criminales son Maduro y estos 2, que son 2 generales. Entonces, cuando al final habla de la Corte Penal, del Tribunal Penal Internacional, ojo al parche, ojo al parche.
Bueno, es el primer paso. Acabo de encontrar unas declaraciones de Baltasar Garzón de hace un año que dice: el régimen de Maduro es totalmente legítimo. Bueno, de Zapatero encontrarás varias. Sí. Yo, en primer lugar, me gustaría hacer el análisis desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional, porque esto evidentemente a nosotros sí nos afecta muy directamente. Internacionalmente, a mí el informe este de la ONU me parece muy bien, pero me parece que llega tarde. Llega tarde porque hay mucho sufrimiento en Venezuela desde hace mucho tiempo. Yo creo que la ONU debería haber emitido este informe y se debería haber puesto el foco en Venezuela mucho antes. No será porque la OEA no lo intentó, claro, desde hace 10 años. Las cosas no son por casualidad y yo creo que los trabajos y los informes de Naciones Unidas tampoco son casualidades que surgen espontáneamente. Yo creo que la presión a la que está sometiendo la administración norteamericana a Venezuela pues está dando sus frutos desde diferentes puntos de vista y este es uno de ellos, uno de los más tangibles. El informe, como bien ha dicho Alejo, es demoledor. Y es el primer paso para que algunos de los dirigentes venezolanos puedan ser encausados en el Tribunal de La Haya, en el Tribunal Penal Internacional. Luego, la trascendencia que tiene para nosotros es que este es un estado de conexión y de inspiración con algunos de los líderes políticos que han ostentado una de las más altas magistraturas del Estado. Me estoy refiriendo a Rodríguez Zapatero, es que todo empezó con Rodríguez Zapatero. Es que la ilusión de muchos líderes políticos en España es convertirnos en Venezuela. Y sorprendentemente, porque yo pensaba que este gobierno, tal y como estaba conformado, iba a destrozar la economía. Yo intuía que iba a haber un desprestigio de las instituciones. Lo que desde luego no pensaba es que iba a ser tan rápido y que iban a llegar a la situación a la que nos están llevando y por la deriva en la que estamos yendo. Y hay un peligro cierto y real de que nos convirtamos en Venezuela, porque ellos tienen muy claros los objetivos que lo hemos puesto de manifiesto aquí en alguna ocasión anterior, que es controlar a la judicatura, claro, controlar a la jefatura del Estado o ir contra la jefatura del Estado y arruinar a la clase media. Así se hizo la revolución bolivariana en Venezuela y así se está intentando hacer en España. Teresa Gómez, nos consta que Ábalos haya dicho algo, porque hasta donde yo sé, la última relación íntima del gobierno español con el régimen venezolano fue hace unos poquitos meses, justo antes de la pandemia, cuando apareció la señora Delcy con un montón de maletas y Ábalos levitando sobre Barajas para no pisar un territorio nacional. No fue al revés, fue Delcy la que le levitaba. Acogida por este caballero y por el amigo Coldo, al que saludamos desde aquí. Que la causa nunca hemos sabido en las maletas. Nunca hemos sabido que había las maletas. Pero la cosa es que la causa está totalmente dormida, las cintas supuestamente pues están guardadas y hay una orden por parte del juez donde dice que si alguien destruye esa cinta, pues inmediatamente pues tendrá su respectiva condena, ¿no? Y bueno, esto me resulta muy interesante, Teresa, porque si yo no me equivoco, el que tiene esas cintas en origen es el mismo jefe de la Guardia Civil que luego es ascendido después de la última purga de Marlaska, ¿verdad? Efectivamente. Casualidades. Manda tricornios. Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta la relación, ¿no?, que tienen los socios de gobierno de Sánchez con Venezuela. O sea, esto al final también. Y, por ejemplo, citabas a Garzón también, tenemos que tener en cuenta que es el defensor de la mayoría de los venezolanos, entre otras cosas de PDVSA. De los venezolanos malos. Claro, malos, de los malos. Lo que pasa es que, vamos a ver, de PDVSA incluso, representa a PDVSA en la causa que lleva María Tardón en... Vamos a decir... Pero perdóname, Alejo, una última cosa que es que me interesa mucho, porque apenas ha trascendido. Se reunió Baltasar Garzón con Dolores Delgado hace 2 días aquí, ¿dónde fue? ¿En Madrid? Sí, en un restaurante. Almagro, si no me acuerdo cómo se llama. En la calle Almagro, sí. Creo que sí. Sí. Pero se reúnen, yo creo fueron muy discretos. En la calle Almagro es en el centro de Madrid. ¿Usted se sorprende de que se reúna el ex juez Garzón con la fiscal general del Estado cuando toda España sabe que tienen una amistad profunda, descrita, por cierto, por el propio Garzón en unos términos que que no repetiré aquí? Sí, un poco de género, ¿verdad? No, sí, que no repetiré aquí, porque yo sí soy respetuoso con ciertas cosas. Sí, yo creo que se reúnen más de lo que nosotros sabemos, por supuesto, y que esa fue una foto que casualmente alguien hizo porque le vio, pero ahora por supuesto, lo que sí es muy triste y doloroso y deprimente para España y para los españoles es que un expresidente de gobierno de España esté a sueldo de un individuo
al que Naciones Unidas califica de criminal de lesa humanidad. Pero la información... No solo el expresidente, Alejo, el actual vicepresidente. El actual vicepresidente, Juan Carlos Monedero, todos los fundadores al final de Podemos. Zapatero hace bastante tiempo que está al servicio de Maduro. Y presuntamente el actual vicepresidente también. No es un mediador. Un expresidente de gobierno, una de las cosas nobles y buenas que puede hacer es, bueno, pues labor social, y otra es ser mediador internacional miembro de su temas gobierno. de conflicto, para buscar la paz, para buscar... Pero lo que no hace es ponerse al servicio de un criminal. De un régimen criminal. Eso es espantoso. La información más completa sobre el asunto, y yo de verdad aconsejo que se la lea, es la que saca El País hoy, porque saca muchísimos fragmentos del informe. Es terrorífico. De verdad, léala, sobre todo léala si vota al PSOE. Sobre todo léala si vota al PSOE. O a Podemos. Para no volver a votar. No, pero los de Podemos no en el país. No leen lo de Dina, ¿no? Leen la última hora esta de Dina que ponen en la picota. Yo qué diario vaya Teresa para cabrearse. Y ya está. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, porque a la vuelta vamos a hablar de otro asunto en el que me resulta muy importante escuchar la opinión de los que esta noche están en esta mesa y a los que hasta ahora, por mi culpa, no he oído sobre la cuestión, porque seguro que se han pronunciado. La Ley de Memoria Democrática, así llamada, ya sabe usted, tan democrática como la República Democrática Alemana, ¿verdad? La cosa de la Cruz del Valle, y hoy noticia porque un número importante de juristas ya han empezado a decir públicamente que esto es una barbaridad inconstitucional. Vox ha anunciado que cuando esté aprobado ese proyecto de ley lo llevará al Tribunal Constitucional y, oiga, es que, en fin, todo tiene un límite. Antes, le recuerdo, si podemos contar estas cosas con toda libertad, si podemos contar lo de Venezuela, cosa que esta noche ninguna televisión más ha hecho en España, es porque usted nos apoya. Se lo agradecemos infinito porque gracias a usted somos libres y queremos seguir siendo libres y serlo más tiempo y llegar a más gente. Y para eso necesitamos que todos los que aún no nos apoyan lo hagan, porque es la forma de seguir manteniendo, de tener más espacios de libertad en la prensa española, que ya ve usted cómo está, en la prensa y en la tele y en la radio. La forma de hacerlo, el club de amigos, que el 916162464, llame usted en cualquier momento, entre en nuestro Instagram, que está teniendo un éxito fantástico, @clubdeamigostv, y ahí le explican cómo se hace, que ya verá que es sencillísimo, muy barato, y tendrá usted su propia televisión, que es lo que nosotros queremos ser. Pausa para la publicidad y a la vuelta vamos con la Ley de Memoria Democrática. 23:16, una hora menos en Canarias. Vamos con el asunto anunciado, que es uno de los grandes temas de la actualidad. Ya sabemos que esto lo hace el gobierno para que no hablemos de la pandemia, pero como aquí hablamos de la pandemia continuamente, también vamos a hablar de esto, que es de una gravedad enorme. Porque mire, una de las grandes cosas que hicieron nuestros abuelos fue cerrar la guerra civil para siempre, hasta que han llegado estos cantamañanas. ¿Sabe usted? Bueno, pues hoy es el día en el que ya han hablado muchos juristas acerca del anteproyecto de ley de memoria democrática de la señora Calvo y demás cofrades. Y lo que han dicho es que esto, sencillamente, en la Constitución no cabe. Tendríamos que ser Corea del Norte para que cupiera. Todo puede ocurrir, pero de momento no. María Ariza nos lo cuenta. Curioso hábito han cogido algunos políticos que, sin ser conocedores de la ciencia jurídica y sin tener en cuenta la doctrina o jurisprudencia que complementa el ordenamiento, citan artículos de la Constitución no precisamente válidos para los temas a los que evocan. Permítame que le lea algo a ver si les suena a ustedes. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Es el artículo 47 de la Constitución española, señorías. Pena que, de la misma manera que tienen en cuenta artículos que sirven a su agenda ideológica, no tengan en cuenta los que la contrarían. El artículo 16 de la Constitución española reza así: se garantiza la libertad ideológica. Y el artículo 20 añade lo siguiente: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión,
El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. ¿No resulta esto radicalmente incompatible con la Ley de Memoria Democrática, o más bien totalitaria, que el PSOE nos trata de imponer? ¿No rompe acaso con derechos fundamentales consagrados en el título primero de la Constitución? La respuesta es que sí, y así lo han expresado numerosos expertos jurídicos desde que se conoce la aprobación del anteproyecto. La Ley de Memoria Democrática anunciada el martes se puede convertir en un quebradero de cabeza jurídico para el gobierno de Pedro Sánchez, obsesionado con rescatar esta época de la historia de España en lugar de hacer lo que debe, rescatar a España. Aunque todavía no existe un texto oficial como tal, solo el anteproyecto ya ha sido criticado por expertos juristas, que advierten de que atenta contra los artículos 16 y 20 que ya les hemos citado. Asimismo, medidas pretendidas como la de ilegalizar la Fundación Francisco Franco chocan con la imposibilidad de ilegalizar fundaciones, algo que solo un juez puede llevar a cabo. Constitucionalistas y abogados coinciden en que el texto del anteproyecto muestra una ley que en realidad es una enmienda a la Constitución encubierta, que además deja la ley en manos de historiadores, esto es, terreno muy pantanoso. En cualquier caso, también Vox ha activado las alarmas. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha anunciado este jueves que su formación recurrirá a la ley ante el Tribunal Constitucional de ser aprobada en el Congreso. Según Olona, la nueva ley también vulneraría el artículo 117 de la Constitución, que garantiza la jurisdicción exclusiva. En una entrevista en el radio ha criticado que el Ejecutivo pretende ganar por las leyes una guerra que ya se perdió en el campo de batalla, y ha recordado que ya en 2018 Podemos pidió derribar la Cruz del Valle de los Caídos. Asunto este de la Cruz, por cierto, en el que esta es la hora en el que, salvo que haya ocurrido algo nuevo en las últimas horas y yo no me haya enterado, en cuyo caso agradeceré que se me corrija, ni una sola voz de la Conferencia Episcopal ni del Arzobispado de Madrid ha dicho este alzacuello es mío. Callados como tumbas. Sé que muchos obispos han hablado entre sí y con otras personas diciendo que esto es una barbaridad, pero institucionalmente están callados. Les llevamos el otro día a preguntarles y nos dijeron, esto es cosa del obispado. Y llamamos al obispado y nos dijeron, a las 2 cerramos. Así que ya sabe Belcebú que tiene que atacar a las 2 y 2. A partir de ese momento, en fin. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia tiene unos tempos muy lentos y son de una prudencia amasada por 20 siglos. Claro. Entonces ellos, es evidente que la opinión que deben tener sobre esta ley, pues no es difícil de adivinar. Pero no se pronunciarán hasta que la cosa esté mucho más avanzada. Otra cosa es el silencio del primer partido de la oposición. Que este es lo que también sí que me sorprende un poco, porque claro, si el gobierno anuncia un anteproyecto, mejor dicho, tiene ya un anteproyecto, y ese anteproyecto se filtra algunos de sus elementos que son francamente inquietantes, hombre, lo normal es que el primer partido de la oposición inmediatamente dé su punto de vista y, por supuesto, se oponga a aquello que todo parece indicar que vulnera libertades fundamentales. Porque, vamos a ver, todos los países tienen una historia que en muchos momentos puede ser conflictiva, polémica, difícil, o sea, todos los países. Y nosotros no somos una excepción. Bien, nosotros hemos tenido una guerra civil, no somos los únicos que hemos tenido una guerra civil. Pero la nuestra fue muy cruenta, fue muy célebre, es decir, yo creo que es la guerra civil... Sobre lo que más se ha escrito, efectivamente. La guerra civil sobre la... Hay bibliotecas enteras sobre nuestra guerra civil. Bueno, entonces, vamos a ver, nuestra guerra civil no es una etapa histórica de blanco y negro. Por ejemplo, nadie, quiero decir, nadie con un mínimo de conciencia moral puede tener dudas de que Alemania entre 1935 y 1945 estuvo en manos de un régimen abominable. No lo puede dudar nadie eso. No, o sea, no hay mucha discusión ahí, ¿no? Bueno, ahora bien, hay otras etapas históricas donde ha habido, pues eso, ha habido divisiones internas en países, guerras civiles, que son, bueno, pues discutibles. Es decir,
donde no hay un bueno y un malo claro. Es decir, hay puntos de vista que son respetables, hay evidencias históricas. Por ejemplo, se ha sabido recientemente, se sospechaba, pero se ha tenido la prueba recientemente de que las elecciones del 36 fueron amañadas. Por ejemplo, no, hace unos años se supo. Bueno, pues, oye, pues un dato a tener en cuenta, ¿no? Entonces, lo que pasó en España en 1934, lo que pasó en el 36, cuando estalla el conflicto, es decir, todo eso no es una dicotomía clara entre unos buenos y unos malos, en absoluto. Es decir, hay mucho que discutir, mucho que analizar y forma parte de la libertad de opinión. Por una parte académica, los historiadores pues evidentemente lo enfocan desde distintos ángulos y hay historiadores que son favorables a un lado, historiadores que son favorables al otro y hay ciudadanos españoles, muchos, que tienen su opinión sobre esta etapa histórica. Vamos a ver, ¿quién es el gobierno para decirle a un español lo que tiene que opinar? O sea, vamos a ver, ¿me tiene a mí el gobierno que decir y obligar a interpretar la historia de España como él quiera? Oye, que esto no es la China de Mao, ni es la Unión Soviética de Stalin. Esto es una democracia occidental moderna. O sea, vamos a ver, yo creo que esta ley es un disparate. Es un disparate. Es una combinación de sectarismo, de revisionismo histórico y de agitación del odio francamente repulsiva. Y a bote pronto, por supuesto, no soy un jurista yo, pero a bote pronto eso choca frontalmente con la Constitución. Mario, ¿crees también que choca con la Constitución? Imagino, porque eso es una evidencia. Pero hay muchas cosas que chocan con la Constitución y aquí exactamente igual, es decir... Vamos a ver, cuando se legisla desde las vísceras y desde el odio y desde la venganza, se hace una utilización del derecho al servicio de finalidades que nada tienen que ver, ¿no? Pero es que además se cometen errores garrafales, ¿no? Por supuesto, que choca contra la libertad de expresión, es aberrante, en ese sentido es absolutamente aberrante, pero también es estúpida, porque lo que prohíbe es hacer apología del franquismo, ¿no? Apología. Es decir, yo puedo decir, Franco construyó tantos pantanos, hizo tantas casas, y eso lo puedo decir, porque el relato de hechos no es ninguna apología. Sí lo puedo decir. Pues con esta ley no, porque faculta a cualquier particular a denunciar ante cualquier instancia administrativa cualquier exaltación directa o indirecta. Átame esa mosca por el rabo y tú acabas de hacer una exaltación indirecta. No, porque a continuación, después de decir esto, digo, por hacer el ridículo, digo, está clarísimo que era un petardo el don Francisco Franco. Está clarísimo que era un idiota absoluta porque no se le ocurrió más que hacer pantanos, crear la clase media, pero vamos a ver, es que cómo se puede exaltar a semejante persona. Es ridículo, absolutamente ridículo. Segundo, a la Fundación Francisco Franco es obvio que no se la puede ilegalizar. Hace mucho tiempo que existe la teoría de la ley como norma y de la ley como acto. Si existe una manifestación del autoritarismo violento, es la ley acto, la ley que se hace para un sujeto concreto y determinado. Manolo es malo, según la ley. Eso no se puede hacer, punto y final. ¿Qué es lo que pueden decir? Si la Fundación Francisco Franco está fundamentada en valores contrarios a la ley, entonces, señores jueces, analícenlo y ya parlaremos. 3. No se puede anular las sentencias dictadas por tribunales hace 40 años. Jurídicamente no se puede. Porque para anularlas tienen que poner una causa. Es decir, que se hayan sido dictadas como consecuencia las condenas de una posición ideológica. Es decir, le condeno a usted a muerte por ser comunista. Entonces, ¿cómo sabemos si las sentencias dictadas estaban basadas en esa consideración? Revisando las sentencias dictadas. ¿Quién tiene la capacidad de revisar las sentencias dictadas? Los jueces. La ley no puede anular sentencias. Es decir, se abre un camino de locos, absolutamente de locos, para nada.
lo que han hecho con los títulos nobiliarios todavía es más de broma. Le quitan a doña Carmen, le quieren quitar el título de duquesa de Franco. Muy bien. ¿Qué es un título nobiliario al día de hoy? ¿Es algo estamental? ¿Conlleva algún valor jurídico? Respuesta, no. Entonces no le pueden quitar a alguien un valor inmaterial. Le podrán decir que en el Ministerio de Justicia se anule el título de duquesa de Franco, pero Carmen podrá poner en su tarjeta duquesa de Franco, porque no estará usurpando ningún bien jurídico. Y allí donde ese valor sea reconocido, seguirá siendo reconocido. Esto es tan obvio, tan absolutamente obvio todo, que eso es la manifestación más evidente de que determinados instintos de venganza, de determinados instintos espúreos, los quieren llevar a arrebatar a las personas bienes inmateriales que no se puede hacer. Pero vamos a ver, en París hay una república, ¿no? Sí. El conde de París se llama conde de París, sí. ¿Lo meten en la cárcel, coño? No, ¿verdad que no? Pues mira, si al señor Queipo de Llano, al señor tal, le quitan el título nobiliario, pues va a poner en su tarjeta, yo soy marqués de tal o conde de tal, porque es así, punto. Y allá donde se tenga que reconocer que es en la sociedad, una vez que no es un bien jurídico, sino que es un bien social, la sociedad lo va a seguir reconociendo. Es una pretensión típicamente de los autoritarios de Quinta el tratar de arrebatar bienes inmateriales que no son fungibles ni están en el comercio de los hombres. Y no lo van a conseguir. Bueno, aparte que el título de duquesa de Franco o señora de Meirás los concedió el rey. Absolutamente. El rey Juan Carlos I. No, pero condesa de Fenosa, por ejemplo, ese es de Franco. Estoy hablando de... Oye, y los títulos concedidos por don Fernando VII, por ejemplo, o por Isabel II, que concedía algunos títulos así como un poquito arregladitos. Yo, cuando vengo aquí, hablo con rigor. Estábamos hablando de duquesa de Franco. Sí, señor. El título de duquesa de Franco, como el de señora de Meirás, que por cierto ostentan hoy los herederos correspondientes, fue concedido... Señor de Meirás lo tiene Francis. Sí, señor de Meirás, sí. Fue concedido por rey Juan Carlos I y por tanto este gobierno no se lo puede quitar a nadie. Bueno, Antonio, ya se lo han quitado en medio. Bueno, yo estoy de acuerdo, que ya se lo han quitado en medio a Juan Carlos I. Bueno, estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores. Yo creo que esto es tan obvio que nos marca esta ley, nos marca un poco el termómetro de la política en España en este momento, ¿no? Y es una ley peligrosísima, y el análisis me gustaría centrarlo en cuatro aspectos muy concretos. Desde el punto de vista jurídico ya lo ha analizado Mario Conde, yo creo que ataca, y se ha dicho en el reportaje de María Ariza, vulnera varios preceptos constitucionales y tiene un encaje constitucional muy complicado, incompatible con el texto constitucional. Desde el punto de vista político responde a una ideología totalitaria y a una deriva que ya la conocemos en nuestro país y que nos llevó a unas consecuencias muy peligrosas y muy complicadas. Desde el punto de vista social supone un enfrentamiento, profundizar el enfrentamiento entre los españoles e intentar legislar de espaldas a media España, y eso también lo conocemos a lo largo de nuestra historia y ha tenido unas consecuencias gravísimas para nuestro país. Pero es que además desde el punto de vista económico nos indica por qué algunas de las cosas que están pasando con la economía española están pasando, porque es un gobierno que solo responde desde la propaganda y desde la ideología a sus instintos más primarios y brutales. La economía española está hecha un desastre, lo que les interesa a los españoles es llegar a fin de mes y no estas derivas totalitarias y estas ensoñaciones de determinados políticos que lo que quieren es abrir cicatrices que en la sociedad española ya estaban cerradas, y me parece que si siguen adelante con esta ley, que me parece sería traspasar una línea roja fundamental, vamos a tener problemas sociales importantes. A los problemas sociales vamos de inmediato, ¿verdad? Teresa Gómez. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Por supuesto, creo que es para desviar la atención de realmente lo que nos preocupa actualmente, que son otros problemas mucho más importantes, y que, por supuesto, quiere dividir a la población en un problema que a día de hoy no nos preocupa o no está sobre la mesa o no tal. Son cosas que se vivieron hace muchísimos años. Yo no viví el franquismo, lo veo todo como muy lejano y no es una cosa que a mí me preocupe
en el sentido de no quiero que me enfrente con otros ciudadanos por un tema tan banal y que ahora mismo para mí no es la gran preocupación que debería tener este país. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, Mario, es que dices que con esta ley no podemos decir que Franco hizo tal cosa o que Franco hizo esta otra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vivo en un pueblo de colonos creado por Franco, se llama Villafranco del Guadiana, actualmente sigue conservando ese nombre porque el pueblo no ha querido quitárselo. Y por supuesto yo también voy a decir toda mi vida que a mis abuelos Franco le dio una casa, un terreno y una vaca para poder salir adelante, porque es un hecho, o sea, no... Pero o sea, a continuación dice, hay que ver qué canalla que consiguió que mis abuelos pudieran vivir dignamente. Y la vaca era coja, por Dios de mi vida. ¿Cómo lo explicas? No hagas apología. Eso, claro, si dices eso es apología. Pero es un hecho, o sea, es un hecho y ayudó a muchas familias. ¿Sabes lo que les familias? pasa? Y perdona. Cuando José Bonaparte intentó, en la batalla de Pavía, como tú sabes de eso perfectamente, se hizo prisionero a Francisco I, rey de Francia. Sí, y José Bonaparte no le gustaba ni Gorda, y entonces dijo, no ha existido la batalla de Pavía. Pues sí. Sí que existió. Sí, señores, existió la guerra civil, la ganaron unos. Pues sí. No intenten decir que no existió. Eso es muy importante por lo que dice Mario, porque esto de la ley de memoria democrática, si verdaderamente hubiese memoria democrática, algún partido político actual que está en el poder iba a quedar muy mal retratado en la memoria democrática. Efectivamente. Y luego otra cosa, pues se le llena la boca a este presidente del gobierno hablando de la unidad, unidos salimos de estos, y profundiza en la desunión a todas horas. Claro, porque están unidos ellos y los demás no tienen derecho a la existencia pública, que es el gran problema de esta ley. Mientras tanto, tomadura de pelo. El gobierno dice, por un lado, una sección del gobierno dice, no, nosotros apoyamos a la monarquía porque es un valor constitucional, y le manda a la otra sección del gobierno a que abra el debate y llene de insultos las comisiones parlamentarias. Pero señores, pero si es el doble juego, es tan evidente como la vida misma. Absolutamente. Bueno, mientras tanto, en la calle pasa lo que pasa. Hoy hemos conocido, porque lo anunció el Ministerio de Trabajo, que van a quedar fuera de la prórroga de los ERTEs, el pequeño comercio y la restauración. Es dramático porque son precisamente dos de los sectores que más han sufrido todo lo que ha ocurrido después de la declaración del estado de alarma. Patricia Tenorio ha salido a la calle con el micrófono a hablar con la gente de los pequeños comercios. Bueno, la realidad del país es esta. Es Patricio Crespo, autónomo de 58 años y con una frutería en el mercado de Moratalaz, en Madrid. De su empresa viven 5 familias y la crisis sanitaria del coronavirus también les ha afectado a ellos. Yo tengo compañeros en el Mercado de Madrid que están cerrando o están esperando a que acabe el año para jubilarse antes de tiempo, pero llevan toda la vida, llevan 40, 50 años. En esos pequeños comercios, en esas fruterías, de alimentación, pero ahora ya llega un momento y con esto ya han tocado fondo porque es que no tienen nada de ayudas, nada. Durante el estado de alarma nos pidieron que nos quedáramos en casa, pero ellos no podían, así que haciéndole frente al miedo no cerraron ni un solo día para que no hubiera desabastecimiento. Pues ha sido muy duro de momento porque hemos estado intentando ayudar a las familias también. Con el servicio a domicilio un poco, para que la gente no saliera de casa y en fin, entonces llevarle la fruta a casa nosotros dentro de nuestras posibilidades y lo que podemos. No sabemos quién podía estar contagiado, quién no podía estar también, o podíamos estar a lo mejor haber estado nosotros, que no ha sido el caso, a Dios gracias. Entonces podemos decir que la familia hemos salido de ello, por lo menos hasta hoy. Estamos en el IFEMA, hemos venido a traer algo de fruta a contribuir. Un poquito, como siempre. Hemos estado donando a IFEMA, al Hospital de la Princesa también, tenemos una residenta de Cáritas también, y en lo que hemos podido también la ayudamos normalmente también a seguir adelante y que ayuden a esas personas también. Esta crisis está afectando especialmente a la subsistencia de los pequeños comercios. Si antes de la pandemia ya les resultaba difícil competir contra las grandes marcas, la situación ahora se les complica todavía más. Los gastos nos están comiendo, los gastos, porque yo he tenido que seguir pagando la seguridad social, y si no puedo pagar a la gente un sueldo, pero sí puedo pagar la seguridad social. Eso es lo que no llego a entender. No pedimos tampoco mucho, se pide que nos ayuden realmente en el tema de autónomos, en el tema de la gente que tienes en el ERTE, que llevan 3, 4 meses sin cobrar y son padres de familia, son gente humana, ¿entiendes? Aparte de trabajadores. Entonces, eso es lo que yo pediría, que ayudaran realmente a la gente que le hace falta.
Ellos no han echado el cierre ni un solo día, otros no han podido volver a levantarlo. Nos han alimentado en tiempos de excepción. Confiemos en ellos, en los de siempre, en el pequeño comercio. Bueno, pues Yolanda Díaz confía bastante poco. Y lo que está pasando en la calle de verdad es que la gente va a ver lo que le han dicho y se encuentran con que es todo mentira. También cuando uno va a la Seguridad Social. ¿Sabe usted quién ha ido hoy a una oficina de la Seguridad Social a preguntar qué es lo que está pasando? Antonio Resines. Y de inmediato lo ha subido con su móvil a redes. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos delante de la delegación de la Tesorería General de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero aquí es el único de los pocos sitios de Madrid que está abierto no para el público, y en el que se puede solicitar cita previa. Hay que decir públicamente a todo el mundo que ni en los teléfonos que ponen aquí, exactamente 901 10 65 70, ni la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social funciona. Es decir, dicen que no te dan ni cita previa. Hay una serie de gente aquí, que no vamos a sacar sus caras, luego lo pixelamos, que están esperando para otro tipo, cualquier tipo de cuestión, jubilación, pensiones de todo tipo, ayudas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos algo ya de una vez? ¿Por qué no da la cara el ministro del ramo, que ahora exactamente no sé quién es, probablemente Escrivá, y nos explica por qué no se atiende a la gente? Les voy a contestar yo una posibilidad: porque no hay gente y no quieren contratar más gente. Aquí hay una persona que sale porque no quieren pagar pensiones. Se llevan ahorrando desde marzo pensiones. Pero eso, como lo sabemos, hay una guardia de seguridad. He solicitado hablar con el director de la sucursal y me niega el paso. Este edificio es público, es de la administración del Estado, y nosotros somos los que pagamos este edificio público, con lo cual me gustaría que esto que estoy grabando ahora va a ir a todas las televisiones. Me gustaría que alguien que tenga mando en plaza me contestase, porque toda esta gente que está aquí están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero, o no lo ha entendido la gente. Muchas gracias, un abrazo para toda España. Bueno, pues no sé si las demás cadenas lo han dado, pero nosotros hemos obedecido a Antonio Resines y lo hemos dado, porque es verdad que es una auténtica vergüenza. Este vídeo pasará en el momento cumbre del programa El Intermedio, ya lo verá usted. ¿Por qué? ¿Tú crees? No, ¿el intermedio existe aún? ¿Existe el intermedio? Sí, claro que existe. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Es que no lo sé. Oye, no, en fin, pero claro. Lo que quiero decir es que este vídeo no va a salir en ningún sitio. Sí, lo entiendo, salvo aquí, claro. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Estábamos hablando primero de los ERTEs. Yo te voy a decir una cosa, que Yolanda Díaz me parece la única ministra de Podemos que al menos trabaja. O sea, que parece que trabaja. Sí, pero porque si lo del resto es una cosa... casi mejor que esté quieta. Bueno, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo en ella, pero por lo menos trabaja. Claro, si te vas a Castells, a Garzón, a Irene Montero, a Pablo Iglesias... Pero Castells no es un ministro, es un arcipreste, es distinto. Colocarse el moño ahora que se coloca de monje y tal, el pendiente. Bueno, los ERTEs... Cuidado con los ERTEs, porque hay que analizar muy bien. Es que hay cosas que ya no tienen que estar en el ERTE. O sea, a mí me parece muy bien que se empiece a discriminar por sectores, que luego podemos discutir si unos sectores tienen que estar o no tienen que estar. ¿Qué sectores tienen que estar? Hombre, tienen que estar los sectores que se han visto más afectados y a los que no les has dejado trabajar. Por ejemplo, está muy claro ahora el ocio nocturno. Es precisamente la cuestión. Es decir, tú puedes decir, en los ERTE, lo contaba ayer Carmen Álvarez aquí, en los ERTE, dialoguemos, en los ERTE está habiendo mucha estafa. Es cierto. Sí, está bien. Pero el tema es el siguiente: si tú a la economía solo le das la opción paliativa y no el estímulo previo, claro, pero cuando estás en la UCI económica, le quitas el paliativo y lo has matado. Y es exactamente lo que ocurre con esta gente. Es que no todo el mundo tiene que estar en los ERTEs, y hay otras empresas que tienen que estar, que hay que ayudarles de otra manera, y los ERTE son un instrumento más, como hay muchos otros, para poder reactivar económicamente nuestro país. Por ejemplo, pues este señor que está en los mercados, a lo mejor hay que bajarle los impuestos, las cotizaciones en el RETA, que parece ser que no quieren hacerlo. O sea, hay cosas que no quieren hacer, que podrían hacer perfectamente para poder ayudar a esas empresas. No solo están los ERTE es un mecanismo más, y por cierto, a ver si vigilan todos los fraudes que está viendo por ¿Quieres decir, si quieres quitar los ERTE, toma otras medidas que permitan a la gente trabajar? Eso es.
Bien, claro. Eso es lo que hay que hacer. Es que los ERTE no es lo único, pero está bien que el ERTE empiecen ya a decir, no, oiga, aquí no cabe todo, porque no hay dinero para todo el mundo. Y, o sea, habrá dinero de los ERTE para las empresas que realmente tengan que seguir estando en un ERTE. Y luego lo de Resines, es muy importante esto. Porque lo que están convirtiendo la administración pública, que es una administración que funcionaba razonablemente bien, los cuerpos de funcionarios en España, sobre todo los del subgrupo A1, son cuerpos de funcionarios prestigiosos, con buena formación, etcétera. En general, los funcionarios, a pesar de lo que se diga en España, trabajan razonablemente bien, la mayoría. ¿Los de la Administración General del Estado? Los de la Administración General del Estado, por supuesto. Los de algunas comunidades autónomas también, y los del ayuntamiento menos, pero los ayuntamientos, pero algunos también. Están convirtiendo a la administración pública, por su desidia y su falta de organización en las instancias superiores, en una administración absolutamente bananera. Lo que está sucediendo y lo que denuncia Antonio Resines con la Seguridad Social puede ser perfectamente extrapolable al SEPE y a todas las instancias de atención pública que tenemos en nuestro día. Es una vergüenza y eso es una falta de organización, porque medios materiales, coño, si hay 3 millones y pico de funcionarios, Mario Conde, hay que utilizar bien los medios materiales y personales que los tiene, y los tiene la Administración española para usarlos bien, y se están utilizando de una manera absolutamente ineficiente. Mario Conde, ERTE sí o ERTE no. Hombre, el ERTE no ayuda a la recuperación económica. No. El ERTE lo que ayuda es evitar un conflicto social de una guerra en la calle de la gente que no tenga para comer. Y entonces, bueno, es ni más ni menos que eso. Hombre, y además que hay un poco de dinero para el consumo. El ERTE no es una solución para una empresa. El ERTE es al revés, es una solución de trauma, que no hay más remedio que tener en una parte, pero que al final con eso no se recupera la empresa. No. Con el ERTE no se recupera la empresa. Con el ERTE lo único que se hace es que a las personas que están trabajando en la empresa se les deja tener una cantidad de dinero que se financia con cargo al erario público y que por tanto... A la deuda. Claro, y por tanto, como no lo ganamos, a la deuda pública. Eso no es la solución. El ERTE tendría que ir acompañado y decir, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el modelo productivo? ¿Dónde vamos a invertir los dineros? Y eso lo pueden hacer los políticos de verdad. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar, ¿qué? La economía. ¿Qué economía? El sector privado. ¿Por qué el sector privado? Porque es el que produce. El sector público es el que consume. Bien. ¿Qué es el sector privado? El sector empresarial. ¿Quién tiene que reconstruir el sector empresarial? Los empresarios. ¿Quién tiene que decidir de dónde viene el dinero de Europa para ser utilizado en el proceso de reconstrucción? Los empresarios. ¿Quién lo va a decidir? Solves. Reíros porque es lo único que podemos hacer ante esto, reírnos. Sí. Vámonos a la publicidad porque a la vuelta, y no quería yo dejar el programa hoy sin enseñárselo, tenemos que hablar de la avalancha de pateras que ha habido en Almería y otros lugares. Dentro de un instante. 23:52, 1 hora menos en Canarias, y aquí tenemos un problema que no es solo nuestro, pero que en las actuales circunstancias pues resulta muchísimo más lacerante, que es la cuestión de la inmigración ilegal que sigue llegando pese a todo. Y hoy, en las últimas 48 horas, en fin, son mínimo 250 personas que han llegado entre pateras y rescates, incluidos, por cierto, los barcos que van a las costas de allá a rescatarlos para traerlos aquí. Imágenes, tenemos algunas, en fin, está Internet lleno hoy, porque la gente está paseando por la calle, en Almería, por ejemplo, ¿verdad? Y ves llegar a las pateras. Y ves llegar a las pateras de la que desembarca una serie de gente. Rápidamente tú llamas, en fin, rápidamente o no, a los servicios correspondientes, que cuando llegan, a los que allí se han quedado porque son más lentos, porque esto ocurre, me va a perdonar usted la comparación, como con las gacelas en la sabana, ¿verdad? Pues a estos sí que les haces prueba PCR, a los demás no. Y aquí tenemos un problema objetivo de gente que sigue entrando. Échales un galgo. Échales un galgo, y a los que entran, como usted sabe luego, los distribuyen por toda España, como ha ocurrido en algún caso, en fin, de los que evidentemente está prohibido hablar, pero está pasando. Y ahora usted pregúntese si nosotros podemos permitirnos, con la que está cayendo, mantener a los nuestros y a los que vienen. Bueno, algunos sí se lo pueden permitir, tienen un jardín bastante amplio ahí pueden repartir algunos en el jardín de Galapagar. No, cuando yo decía mantener a los nuestros me refería a ellos también, sí, porque estos viven de nosotros. Sí. No, claro. Bueno, pues este es el problema, que no existe. Es un problema gordo, en medios de comunicación. Y más con la pandemia, ¿no? No, y además, aparte geográfica de España, y no se toman decisiones. Del problema, en fin, de que inmediatamente estas personas pues escapan de cualquier control,
es que en estos momentos no pocos de ellos vienen con el COVID. Claro. 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 Ese es el problema. Y entonces, claro, extienden la pandemia, ¿no? Bueno, pero es culpa de eso, es culpa de la Comunidad de Madrid, será. La culpa es de Isabel Díaz Ayuso, sin ninguna duda. Porque... que dicen que es racista, ¿no? Y hay claro, otros sí, que vivían en ese barrios del sur que salieron huyendo. En la parte primera con Burgueño, que es el perfecto absurdo. Es decir, claro, vamos a ver, ¿dónde hay más contagios? Pues donde hay más gente viviendo más junta en menos espacio y moviéndose más. Resultado, todos los cinturones sureste de todas las capitales europeas, porque Europa está hecha así por la componente de los vientos, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, como tú lo dices y confías en esos barrios es porque eres un racista. Claro. Que es lo que le dijo el subdelegado, delegado del gobierno. Y los que viven allí salen huyendo ahí hacia el norte con chalés, como diría Jesús Gil, ostentorio, con un chalet ostentorio, ese no es racista, ¿ese qué es? No, al revés. Es un buen hombre. No, es un, como dirían un demócrata norteamericano del Partido Demócrata, es un negro que ha triunfado. Claro. Un negro que ha triunfado, como Joe Biden, como todo el mundo sabe, ¿no? Mañana hablamos de las elecciones americanas, aquí con Pedro Fernández Barbadillo, Fernando Paz y Carlos Esteban. Hablamos también de la situación en Bielorrusia, con Alexis Lizava, profesor de la Universidad Española, que va a contarnos qué narices está pasando. Y hablamos también de la Ley de Memoria Democrática, pero eso será mañana. Ahora nos quedan 4 minutos de programa y yo os pediría, queridos contertulios de esta noche, una última reflexión para cerrar. Sobre lo que se os pase por la cabeza, porque el día ha dado de sí, en fin, para dar y tomar. Yo, porque como hay que hacer algo de sonrisas, yo creo que debemos de estar todos absolutamente tranquilos, a pesar de lo que hemos visto de los comercios y tal, en nuestras manos hay gente solvente como Solves. Pero no, porque ese es con B. Ese es con B. Eso María Jesús Montero te lo cogería, pero para partir de ahí. Mario Conde, mil gracias por estar aquí esta noche. Encantado. Hasta cuando quieras, don Antonio Alonso Timón. Pues yo también, en ese tono en el que se despedía Mario, pues yo también estoy muy tranquilo, porque confío en este gobierno, es un gobierno progresista, que como estamos viendo está haciendo progresar el país, que nadie se va a quedar atrás, y yo estoy completamente convencido de que esto, vamos, España va a ser como un tiro, esa recuperación en que dijeron en W, ¿cómo era? Asimétrica o no sé qué era W. ¿Te acuerdas? Era V, luego U, luego ahora estamos en la L, ahora estamos en la L, sí. Siempre estos gobiernos progresistas han hecho progresar mucho el país, y yo confío mucho en este gobierno que ha demostrado su capacidad de gestión y su capacidad de resolver los problemas de los españoles, porque allí donde no hay un problema, lo crea. Exactamente. Atentos al asunto, porque efectivamente es la tercera gran crisis económica en 25 años. Las 3 las ha dejado un gobierno socialista y esta última, por cierto, la peor que hemos vivido en materia de equidad del PIB desde el final de la Guerra Civil. Es una auténtica barbaridad lo que vamos a encontrarnos de aquí a octubre, noviembre. En fin, Teresa Gómez, tribunales, cuéntame qué tienes en la agenda, porque te veo la libreta y en fin, no, pues, ¿qué tenemos delante? Tenemos Kitchen. Tenemos Kitchen, es que no sabemos cuándo van a dar acceso a las partes, porque creo que ya está digitalizado. Si no es mañana, será la semana que viene. Y tenemos la causa del 42, pero yo quería recordar sobre todo... La causa del 42, que es lo de Dina y la tarjeta. No, la causa del 42 es donde está imputado Podemos como partido, como persona jurídica, y donde están imputados miembros de Podemos. Es Calvente, es la financiación ilegal de Podemos. Pero yo quería recordar las palabras que hoy ha tenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con respecto a las querellas, a la postura de la Fiscalía de no admitir de posicionarse de la no admisión a trámite de las querellas y denuncias interpuestas contra el gobierno, ¿no? Que me parece, igual que hablamos antes del CIS, ¿no? que al final estaba manipulado y al final el gobierno había tomado el control del CIS, la manera en la que el gobierno ha tomado el control de la Fiscalía me parece que es totalmente, o sea, yo no sé si incluso podría llegar a rozar, no, bueno, delictivo no es, pero sí. Pero es peor, es obsceno. Sí. Totalmente. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy?
Bueno, pues ha dicho que la Fiscalía es totalmente independiente y que es totalmente independiente y que se han ido estudiando las querellas y las denuncias una por una. O sea, me parece un insulto para todas esas personas que... El tercer chiste negro de la noche. Primero el de Solbes de Mario Conde, el del gobierno progresista de Antonio Alonso Timón, el de la Fiscalía Independiente de los Delgado. Te lo han puesto muy complicado, Alejo Vidal Cuadras, para cerrar el programa con un chiste que esté a la altura. Yo creo que esta ley de memoria democrática, pues si fuera de memoria democrática y examinamos la historia del Partido Socialista entre 1931 y 1939, hombre, muy bien parado, el retrato no saldría, muy bien parado no saldría. Yo les aconsejo que no la llamen ley de memoria democrática. Yo creo que ley de memoria sectaria sería mucho más apropiado. La verdad es que sí. Alejo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana, a partir de las 12:30, toda la información y toda la opinión aquí en esta cadena, en el Toro Televisión, y por la noche, por supuesto, más gato. Que descansen. Y por cierto, enhorabuena a la candidatura de Martínez Sellés en el Colegio de Médicos de Madrid, que ha arrasado, y además llevando por bandera un tema como... el no a la eutanasia. ¿Alguna vez han de ganar los buenos? Alguna vez tienen que ganar los buenos. Ya se encargarán de echarlos. Bueno, qué buenas noches. Hasta mañana.